Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos. Es lunes, tenemos un montón de temas que contarles en el Ser Deportivos Región de Murcia con todo el equipo de deportes de la cadena Ser en la Región de Murcia, y tenemos que hablar, analizar y contar pues todo lo que tenemos por delante. Que Carlos Alcaraz perdió la final del Masters 1000 de Montecarlo este fin de semana, que perdió el número 1, pero no se alarmen, que hay novedades que se las vamos a contar enseguida con corresponsales y gente que sabe. Como también vamos a hablar del Real Murcia, que este sí ha vuelto a la realidad de todo el año. Ganar 11 partidos de 32, pues le invita al pesimismo, le invita a echar cuentas. Cayó el sábado, en lo que debió ser un día festivo por aquello del entierro de la sardina. El Murcia se enfrentó, insisto, a su realidad, a tener que mirar abajo para salvar la categoría y todo lo que ello supone en la primera federación, donde, por ejemplo, el Cartagena sí que está que se sale, sí que ganó, y que por su parte pues va a pelear por esa lucha por volver a la segunda división. Tenemos jornada también muy interesante en la segunda y la tercera federación, a falta de 3 partidos en esa cuarta categoría del fútbol nacional, pero también tenemos ACB. Estos sí, que son referentes de la región de Murcia, concretamente de la capital del Segura. González, Rubén, muy buenas. Buenas tardes. Menos mal que sí, la realidad de UCA Murcia ganar partidos, conserva esa tercera plaza en Liga Endesa después de ganar este fin de semana en el Palacio Acovirán Granada. Luego me cuentas más detalles, igual que vamos a hablar también de más temas del polideportivo, así que ya lo saben, que hasta las 4 de la tarde estamos emitiendo en la radio de toda la vida, en la frecuencia modulada de la cadena SER en la región de Murcia, para hablar de deporte. Y ya lo saben que nos pueden escuchar también en la Onda Media, también en Apple Podcast, también en iVoox, también en Spotify, también en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia, pero descárguense, si no la tienen, la app de la cadena SER. Eligen su radio favorita, en este caso Radio Murcia, Radio Lorca, la que mejor les venga, la que esté más cercana a ustedes. Y tengan todas las noticias, por supuesto, todas las de deporte. Hasta las 4 se las contamos, venga. Porque no ha sido un buen fin de semana para Carlos Alcaraz. Con esto vamos a empezar con este lunes. Ya les contábamos que cayó el murciano en el Masters 1000 de Montecarlo ayer contra Sinner y pierde ese número 1 del ranking ATP. Pero es que la buena noticia es que tiene al alcance de su mano poder recuperarlo, y lo va a hacer si gana el ATP 500 de Barcelona. Primera conexión del día con Pedro Fullana, cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes. Sí, es una mala noticia sin duda la derrota de Carlos Alcaraz, ya no solo por perder el número 1, sino porque además pierde un Master 1000 importante como es el de Montecarlo, donde defendía todos los puntos conseguidos del título del año pasado, y luego pues en esa gran rivalidad que tenemos la suerte de vivir con dos número 1, como son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dos elegidos para el presente y para el futuro, que se están repartiendo todos los títulos en los que ambos están participando en los últimos 20 torneos. Pues bueno, en esa rivalidad directa que tienen, pues ahora el golpe ha sido de Jannik Sinner a Carlitos. Bueno, aquí lo importante, yo creo que en la situación en la que está Carlos es pensar en los Grand Slam. Ya ganó el primero del año, ahora la vista puesta, aunque vaya torneo a torneo, es Roland Garros para rivalidar el título del año pasado, y a partir de ahí luego Wimbledon y el US Open. Yo creo que es una buena noticia cómo está jugando Carlos en los últimos meses. Es verdad que a corto plazo el perder la final y con la contundencia que la perdió prácticamente sin opciones frente a Sinner, salvo en el primer set donde perdió en el tiebreak, pues es una mala noticia en ese duelo directo entre ambos tenistas, pero obviamente va a ser algo que va a pasar en la historia en los próximos meses. Número 1 para Carlos, número 1 que se lo va a quitar Sinner, lo va a recuperar Carlos, lo va a recuperar Sinner en función de los torneos que vayan ganando. Aquí lo importante es ser competitivo y sentirte que le puedes ganar a tu gran rival. Esto es así a día de hoy. Carlos ha crecido mucho, importante es ser competitivo, lo fue. Mala noticia, perdió, el rival es muy bueno, y esto es lo que nos va a deparar seguramente el tenis de ahora en adelante. Gracias, compañero. Buen programa, buena tarde. Esta es la última hora que tiene Carlos Alcaraz, insisto, que tiene en sus manos, y que en los próximos días arranca ese trofeo Conde de Godó, que el año pasado se perdió por lesión, pero que, insisto, si gana, volverá a recuperar el número 1 del ranking ATP. Y reitero, como no jugó el año pasado, no tiene opción de perder puntos, solo de ganar, con lo cual, buena noticia.
En fin, que a las 3:24 nos ponemos a hablar del Real Murcia, que tenemos mucha plancha, porque los pimentoneros cayeron el sábado 2-1 contra el Nàstic de Tarragona, el equipo de Pablo Alfaro. Y Curro Torres fue bastante directo al término del partido. Creo que al final hemos regalado en nosotros mismos la oportunidad de que nos pudiesen ganar. Le hemos dado 3-4 oportunidades para que pudiesen hacer gol. Y eso pues tenemos que ser mucho más contundentes en las áreas. También hemos hecho mucho para poder llegar, pero nos ha faltado muchísima más agresividad en el área contraria. Y luego pues que el partido estaba mucho más para ganarlo nosotros que lo ganasen ellos. Eso lo tengo clarísimo. Pero cometemos un error y eso pues nos perjudica. Que tuvo el control en la segunda parte del protagonismo, sí. Que incluso tuvo un par de buenas ocasiones para anotar, también. Pero de la misma forma el Nàstic de Tarragona tuvo ocasiones. Evidentemente marcó el Nàstic y se metió atrás el equipo de abajo. También era un poco, en parte, habitual. Y al final una consecución de errores terminó con el gol de Jon García en propia puerta en el descuento. Robo en el centro del campo, Isi Gómez no hace falta, se le escapa la marca y a la postre termina poniendo un centro y el central vasco, que llega forzado, la mete con la puntera en su propia portería. Los gestos que había acontecidos eran palpables, evidentes entre los jugadores granas que achucharon en la segunda mitad y que merecieron más, sí. Lo que pasa es que si te pones a ver que la primera, también con un balón a la espalda un balón a la espalda de Jon García, que sufre muchísimo cuando marca fuera de zona, cuando sale, es muy atrevido para salir, para acompañar, para luchar y para encimar al defensor, al atacante en este sentido, para encimar a la marca, pero fuera de su zona sufre muchísimo. Y en un balón largo a la espalda de Jon García, cuando también Gazzaniga salió y se quedó a medio camino, pues abrió la lata. Estuvo a punto, pero se arrepintió de hacer lo mismo que hizo en Alcorcón y pues le costó al final al Real Murcia en el mano a mano el 1-0. En un momento culmen, en un momento clave. Y el único consuelo, entre comillas, que le queda al clubgrana fue el gol de Juan Tortuño, de los que hemos visto hacer tantos en su carrera. Pero es el primero que hace aquí en el Real Murcia. Centro de Narro, remate perfecto del Yeclano. A ver si le vale para coger confianza. En general, sin ser un partido brillante, hizo el Murcia las suficientes cosas para ganar el choque. Pero claro, los errores, como durante toda la temporada, pues están lastrando al equipo. Porque el empate yo creo que era hasta reseñable, hasta considerable para mantener la distancia, pero ahora estás a 3 puntos de la zona de descenso y a 8 del playoff. Y vuelves a la realidad. Ya hablamos de que iba a ser un partido clave este fin de semana para determinar hacia dónde iba a mirar el Murcia en las últimas 6 jornadas. E incluso yo creía que hasta empatando mantenías a 5 la zona de descenso y tal. Pero ahora veo muy difícil, pero muy difícil pensar en algo más. Porque quedan 18 puntos y es que habría que ganarlo todo para pensar en algo más, insisto. Pero ahora ya te toca mirar, echar cuentas y salvar la categoría. Hay desilusión tremenda en Murcia. Hay fastidio en la afición pimentonera durante todo el año. Porque se ha estado 2 veces esta temporada en puestos de descenso, porque al final el responsable de sus propias decisiones a lo largo de toda la temporada es el clubgrana. La apuesta en algunos jugadores, las decisiones extradeportivas y sobre todo los constantes giros de guión. Y hay 11 victorias en 32 partidos. Esto es lo que hay, damas y caballeros. Esta es la realidad. Y yo creo que ya podemos decir que evidentemente esto es paupérrimo. Es una temporada lamentable. En una entidad centenaria con este prestigio. Con lo que se vendió que este año no había que ganar, sino ganar jugando bien. No como el año pasado, que se ganó en algunas ocasiones metido atrás con Fran Fernández. Que había equipo para mucho más. Había que estar arriba y arriba todo el año y se vendió ambición y se vendió salirse de la tabla por encima y 19.000 abonados porque el público responde y hay que pagar para el día de la Copa contra el Cádiz, se paga, y hay que pagar el día de la Copa contra el Betis, se paga, y hay que pagar contra el Cartagena por aquello de que hay que aprovechar si rascamos un poquito, se paga. Y luego, claro, también hay que pedirle a la gente que vaya al desplazamiento de Alicante porque es un día importante, se paga. Y hay que pedirle a la gente que vaya no sé dónde porque hay que echar una mano, toco. Y el sábado en Tarragona, un centenar de personas ayudando al Murcia en un día festivo en la capital del Segura, se paga. Y claro, evidentemente, la gente que paga y que se gasta su dinero para hacerse con su abono, pues tiene derecho a quejarse. Y este es el tema. Que quedan 6 jornadas y el Murcia tiene que echar cuentas y con suerte no pasar apuros para salvarse. Ahora haremos cuenta, pero claro, es un mal de muchos, consuelo de tontos, aquello que dicen, pero es que la categoría está tan igualada que en varios puntos muy importantes en este grupo 2 de la Primera Federación, sobre todo en otro, también otro gigante de la categoría, era un año
muy importante, muy ambicioso para el ascenso. Y creo que se palpa esa desilusión en Alicante con el Hércules, que tampoco ganó este fin de semana. Pedro Vera, Radio Alicante, compañero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Pues aquí no solo estamos desilusionados, sino, permíteme la expresión, cabreados, porque el proyecto no tira hacia adelante. Estamos exactamente en la misma situación que la pasada temporada, en la jornada número 32 con 44 puntos, ya en tierra de nadie y con la idea de que las matemáticas a lo mejor quizás nos pueden llevar a playoff de ascenso. Pues nada, más lejos de la realidad. La sensación es que no, así que no nos vamos a clasificar para el playoff de ascenso, y el Hércules que cada vez da más pena. Después de la semana anterior perder en Santo Domingo 4-0, esta semana no fue capaz de ganarle al Atlético Sanluqueño, y hasta incluso con expulsiones rojas que en un principio se podían haber evitado. En definitiva, bueno, pues aquí el proyecto se diluye, se disuelve ese efecto Beto con ese juego bonito y ese fútbol moderno, y al final pues estamos ya casi más mirando en conseguir la permanencia que el playoff de ascenso. Gracias, compañero. Un abrazo por la parte que te toca. Y tampoco le pinta bien ya la Antequera, aunque hablaremos el jueves o el viernes en la previa del partido, ya saben, semana cortita para el Murcia, que recibe a la Antequera en un momento clave y donde efectivamente el conjunto Arana ha hecho promoción para vender entradas, que se pueden retirar entradas adicionales a un buen precio para el abonado, con la idea de que sea una caldera y de animar al equipo a conseguir la salvación. Pues claro, pintaba muy bien el Antequera y se ha caído en este último mes de la lucha por el playoff. Javier Muñoz, compañero de Antequera, muy buenas. Victorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Antequera va a llegar de capa caída a ese partido en el Enrique Roca de este próximo viernes, y es que los blanquiverdes llevan 4 derrotas consecutivas y más de un mes sin ver la victoria, algo que contrasta muchísimo teniendo en cuenta el buen inicio de año, donde el equipo de Abraham Paz ha estado pues muchas semanas acechando los puestos de playoff. Son 4 derrotas consecutivas en partido donde las sensaciones en cuanto a juego no dejan de ser todo malas, pero sí es cierto que el gol cuesta muchísimo encontrarlo, y si le sumas también muchas polémicas arbitrales en los últimos encuentros, pues la cosa se complica. Así que mala racha del Antequera, que ya el playoff lo ve como un sueño y se centra sobre todo en conseguir la salvación lo más pronto posible. Gracias, Javi. Y eso mismo tiene que hacer el Real Murcia, conseguir la salvación. Pero es que claro, uno se pone a ver y a leer datos y se vuelve loco. Y para ver cómo está lo del descenso y en cuánto se va a quedar en ese grupo 2, Primera Federación, vamos a mirar datos. Porque esto recuerda a los 2 primeros años de la categoría y parece que la salvación va a estar cara. Va a estar bastante cara. En la 21-22, primera temporada de la Primera Federación, en ese grupo 2 bajó con 46 el Sanluqueño. En la 22-23 bajó con 46 el Numancia. En la 23-24 bajó con 42 el San Fernando y el año pasado con 43 el Fuenlabrada. Así que recurrimos a uno de los periodistas que más sabe del fútbol en Primera Federación y que tenemos la suerte de que sea de esta casa. José Antonio Duro, Radio Madrid, Cadena SER, ¿qué te parece? Buenas tardes. Yo lo que creo, Victoria, muy buenas, es que hay que llegar a los 50. Bueno, le voy a dar un punto al Real Murcia. Le voy a dar los 49 y soy de esos que no mira puntajes de otras temporadas porque aquí no sabes por dónde te puede venir el Juventud de Torremolinos en una de las últimas jornadas, cómo puede jugar el Sabadell y cómo puede estar el Deportivo Eldense en la recta final, incluso alguno ascendido, que están las cosas muy justas, se la pueden jugar entre ellos en esas jornadas, y sobre todo, cómo va a responder el equipo de Curro Torres, a los que para mí, Victorio, son los choques marcados en rojo en este tramo final de calendario para el Real Murcia. El del Antequera este fin de semana, si en algo creo, es en las rachas, en las buenas y en las malas, y sobre todo en salir de ellas. Y ojo que llega el equipo andaluz en una muy mala. 0 puntos de los últimos 12, están muy mal los malagueños. Evidentemente el partido ante el Europa, que es la siguiente semana, y no es porque sean los 2 siguientes partidos para el Real Murcia, sino porque los granas tienen que sacar adelante esos 2 choques para de alguna forma intentar alcanzar la tranquilidad. Todo lo que no sea eso va a ser complicarse, e insisto, porque el Juventud de Torremolinos y sobre todo el Real Betis, el Murcia se enfrenta a ambos, y por supuesto Sabadell y el Dense se la van a estar jugando y jugando de verdad. Dicho esto, en la Primera Federación sabéis que no hay nada escrito, pero vienen 2 semanas clave, seguramente las más importantes del año, para alcanzar los 47 y ver más cerca los 49-50, que casi seguro, Victorio, te evitan disgustos esta temporada. Gracias, Duro, compañero. Al final va a tener razón lo que dice el padre de nuestro compañero Jesús Blázquez, que va a estar todos los 47 puntos para salvarse. Y qué pena que el Murcia, a falta de 6 jornadas, para que termine la liga, tenga que estar echando cuentas para salvarse en esta categoría de bronce. Un Real Murcia que, insisto,
quería volver al fútbol profesional, que siempre abandera que es el club de la región, que es un equipo que lleva ya 12 años fuera del fútbol profesional, de la segunda división, ya no de la primera, de la segunda división. Un equipo que se gasta dinero, que hace traspasos, un equipo que probablemente tenga de las mejores plantillas del grupo, y estoy convencido, me van a decir ustedes ahora que sí tal. Entiendo que los datos dicen lo contrario, pero yo estoy convencido. No creo que haya muchos delanteros mejores que Flaccus, mejores centrocampistas o defensas que Óscar Gil, futbolistas que cuando estén bien sean más desequilibrantes que Víctor Narro, y que incluso me atrevería a decir que Jorquera, que ha demostrado que da buen rendimiento. Que David Vicente, que Jorge Mier, que son laterales con profundidad, que generan superioridad. Creo que Héctor Pérez, cuando vuelva, o al nivel el que estaba antes, también era un defensa muy bueno para la categoría. En fin, que hay cosas, la verdad, reseñables. Pero es que yo creo que al final, tanto movimiento, tanto cambio de arriba para abajo, pues ha terminado por confundir al Real Murcia en definitiva. Y yo creo que esto también reseña que no solo lo importante es lo deportivo. Y creo que en el Murcia se han dado cuenta. Pero se han dado cuenta tarde, evidentemente. Son conscientes de lo de los 3 entrenadores, del cambio de director deportivo, ahora la comisión deportiva, ahora pienso que hay que traer otro director deportivo. En general, las prisas, las correntillas, las decisiones en caliente, pues esto a lo mejor va de otra cosa, va de pequeñas diferencias, va de unión, va de pequeños detalles, y por eso hay equipos con menos presupuesto que están arriba. Pero más allá del terreno de juego, el club prepara para el futuro una importante rueda de prensa institucional. Y al principio estaba fijada para el miércoles. Pero este mediodía, después de una mañana de muchas llamadas y de muchas conversaciones, han entendido que lo más importante está en el terreno de juego, está en el verde, y no quieren desviar la atención. Una exposición, que es lo que quieren hacer, para ver la hoja de ruta del futuro, de hablar de temas estratégicos, de la apuesta por el mercado internacional, por los jóvenes brasileños, que se ha concretado ya no con llegadas de futbolistas, sino también con la de Juliano Camargo a la comisión deportiva, la ciudad deportiva, cómo está la situación, la posibilidad de trasladar los entrenamientos del primer equipo al Condado de Alhama, como les contamos la semana pasada en exclusiva aquí en Radio Murcia. La dirección deportiva, que es algo que querían asegurar, o que siguen teniendo más o menos claro, como les venimos contando en las últimas semanas, que se cayó la opción de Manzanera, que era el favorito por temas económicos, que Juan Carlos Cordero nunca estuvo tan cerca, que era un director deportivo que sí que gusta, pero que no estuvo nunca tan cerca, pese a que tuvo opciones encima de la mesa. Y finalmente quien ha ido ganando fuerza desde que se cayese Manzanera, el valenciano, es Manolo Sánchez Bres, que parece que va a aterrizar en Murcia. Aunque insisto, todavía no hay nada firmado. Pero el club finalmente decide ser paciente, ser cauteloso, y ya hablaremos de más temas cuando se asegure, objetivo mínimo, asegurar la primera federación. Pues en estas estamos, en asegurar el Real Murcia la primera federación. 3:38, Publi a la vuelta, hablamos de más detalles, venga. 3:40, aquí seguimos, Ser Deportivos Región de Murcia. Hablábamos de los datos, de las cuentas, de los números hacia abajo con el Real Murcia. Quien está creciendo, quien mira hacia arriba, es el Fútbol Club Cartagena. Alejandro Moya, Radio Cartagena, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Muy buenas. Desde luego que da gusto verlo. Sí, la verdad que no fue el mejor partido del Cartagena el otro día con el Antequera, 1-0 con gol de penalti de Chiqui. De hecho, además, el cuadro antequerano mandó al poste otro penalti en el segundo tiempo que podría haber supuesto el empate. Veníamos de un Cartagena muy dominador en los 2 últimos partidos en casa, con Sanluqueño y con Teruel, en el que generó muchísimas ocasiones. No fue así ante el Antequera, pero supo, creo que, tirar de competitividad, de carácter, de hacer valer esa fortaleza defensiva que estamos viendo desde la llegada de Íñigo Vélez. De hecho, son en los últimos 8 partidos 7 puertas a 0, lo cual es una auténtica salvajada. Solo el Atlético madrileño ha logrado batir a Lucho García, y ahí es donde se agarra el Fútbol Club Cartagena para pelear por el playoff. Durmió el sábado en esa 4ª posición. Es verdad que tanto Europa como Villarreal B han ganado sus partidos, por tanto han vuelto a superar al Cartagena. Sigue a un punto de playoff. Hay un enfrentamiento directo entre los 2 equipos en la antepenúltima jornada, así que podríamos decir que el Cartagena sigue dependiendo de sí mismo y tiene
mucha ilusión, como decía Chiqui tras el partido, de poder estar entre esos 5 primeros. Sí, es muy importante porque venimos con la ilusión esa de jugar el playoff, venimos haciendo unos buenos partidos y eso es muy importante porque luego los equipos que están toda la temporada arriba se le hace larga la temporada y nosotros venimos con esa flecha para arriba y creo que puede ser muy importante para los últimos partidos. Pues el Cartagena que llega en muy buena dinámica en este tramo final y desde luego yo creo que va a estar, no sé si entrará en playoff, pero desde luego que lo va a competir hasta el final, estoy convencido. Sí, pero desde luego que, y veníamos hablándolo precisamente con el compañero Javi de Antequera, Pedro de Alicante, hasta con Duro, que nosotros estamos echando cuentas con el descenso que envidia y lo bien que está el equipo pese a lo que de momento sabemos es que hay irregularidad institucional en cuanto a la noticia que dabas el viernes sobre esa puesta encima de la mesa de unos plazos que hasta el momento no hay certeza de que se hayan cumplido por parte de la administración Arribas. No, hombre, de hecho el viernes no se había cumplido el pago. Desconozco, por lo menos no hay ningún tipo de evidencia de que durante el fin de semana o durante la jornada de hoy se haya producido ese pago de 400.000 euros a Duino dentro de esos plazos que estaban pactados a la hora de comprar el club, ¿no? Es otra de las muchísimas incógnitas que hay con la actual gestión del club. Es verdad que también venimos de muchas irregularidades también del anterior, de Duino Inversiones. Ya veníamos arrastrando varias nóminas impagadas en el último tramo del año 2025. Sigue todavía esa rémora hasta el día de hoy. Es verdad que, como digo, hay muchísimas incógnitas. 400.000 euros que no se han pagado para seguir comprando el club dentro de lo que está pactado. Veremos a ver si se renegocia esto, se paga de otra manera o qué, porque todavía hay que recordar que quedan varios pagos desde ahora y hasta junio de 2027, que es cuando, digamos, concluye ese acuerdo de compra. Si no se ha pagado entonces, la gestión pasaría de nuevo a ser de Duino Inversiones, que tendría, por tanto, un poco más del 50%, porque Arribas todavía no ha puesto ha puesto casi la mitad, pero todavía no la mitad de lo que estaba pactado. Así que sigue habiendo muchas incógnitas, ¿no? Y creo que hay que ser muy consciente de que hay que separar hoy por hoy cómo está la cosa, lo extradeportivo de lo deportivo, porque lo deportivo está funcionando muy bien. De hecho, además, pese a que no había una entrada espectacular en el Cartagonova, no se alcanzó ese reto que se planteaba a principio de semana de los 10.000 abonados, se ha cambiado la ubicación de las gradas que había de animación, se han puesto en fondo norte bajo y la verdad que el ambiente es totalmente distinto porque esto al final es una caja de resonancia y se nota un montón cuando vienen aficiones visitantes que se multiplica el ruido y poniendo a la gente ahí también se multiplica, ¿no? Y luego aparte lo extradeportivo que sigue dejando muchas dudas y eso es lo que hace que la gente no se termine de enganchar, pues sobre todo porque tiene ya la mosca detrás de la oreja después de las últimas temporadas y después de la gestión de los últimos años de Paco Belmonte. Totalmente, y es curioso, viéndolo bien que está lo deportivo pese a la incertidumbre institucional. Bueno, en definitiva quedan todavía 6 jornadas y mucha tela. Da la impresión que vosotros, o que en el Cartagena, mejor dicho, vais a estar echando cuentas hasta el final para la promoción de ascenso. Yo, ya sabes que por tu parte y por ti me alegro mucho, compañero. Cuídate mucho, que tengas buena semana, que tengas. Vamos hablando. Igualmente, y por ahí que os sea leve. Gracias, compañero. Bueno, 3 de la tarde, 45 minutos. Esto por parte del Grupo 2, Primera Federación. Pero es que va a resultar que tenía razón tu padre, Jesús Blasquez, compañero, muy buenas. Hola, Victorio, ¿qué tal? Muy buenas. Aunque te citamos por otro tema en el que llevas trabajando hoy, es lo apretado que está, a falta de poquitas jornadas, el grupo cuarto, pero en segunda federación. Cuéntame, muy buenas. Eso es, porque el UCAM Murcia venció de forma contundente al Atlético en malagueño ayer, 4-0, para seguir enganchado en la pelea por la primera plaza. Precisamente en esa pelea también sigue el Águilas, que se llevó los 3 puntos de su visita a Melilla por un 0-1. Y la Deportiva Minera, que también está enganchada en ese tren de arriba, solo sacó un punto en su duelo ante el Salem Puente Genil. El Yeclano empató ante el Antoniano y sigue con la vista pendiente en esa salvación. Sí. Y malas noticias para el Lorca Deportiva, que cayó ante el Jerez Club Deportivo por 0-1, aunque se mantiene en la zona templada sin peligro. Sí. El lidera la Extremadura y a falta de 3 jornadas, como te digo, el UCAM es segundo con 55, el Águilas tercero también con 55 y la Deportiva Minera es cuarta con 54-2 del liderato. Sí, totalmente. Es verdad que
el grupo está muy apretado y arriba está el Extremadura, que parece que está muy, muy, muy fuerte. Paco Galeano, Cadena SER Tierra de Barros, Cadena SER Almendralejo. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. De auténtica locura. El compromiso de ayer en Almendralejo a la altura de lo que sin duda alguna estaba en juego y que se decantó al final con ese gol de Gio Zarfino de cabeza en la última jugada del partido. Una vez que el Extremadura consiguió anotar, el árbitro decretaba el final de los 90 minutos. Da la sensación de que con la victoria de ayer el conjunto extremeño se asegura estar al menos en el play-off, aunque no es nada definitivo teniendo en cuenta cómo está la clasificación, y será una película bien distinta a lo que pueda ocurrir en cuanto al ascenso directo. Le queda Jerez este domingo, la Unión en casa y el cierre de la temporada en Linares. Estando como está el grupo, sin duda alguna, nadie se fía de cuál va a ser la posición definitiva del Extremadura al final de la temporada. Bueno, veremos a ver. De momento van ganando esa carrera, falta de pocas jornadas. Tenemos, sin embargo, también historias, novedades, y no pudo conseguir ese alirón el pasado viernes en el grupo 13 de tercera, el Cieza, Jesús. Eso es, empató a 0 con el Imperial, aunque la tabla la sigue liderando ellos, con 65 puntos. Ya, como bien has comentado tú, no es equipo de segunda federación y está seguido del Imperial, que le saca 10 puntos. Molinense, Mazarrón, Olímpico de Totana en playoff, y en la parte baja están el Muleño, el Yeclano B y el Santomera. Con un montón de resultados que, además del Imperial 0, Cieza 0, UCAM 1, Marítimo 1, Águilas B 2, Molinense 1, Pulpileño 1, Santa Cruz 0, Minerva 1, Santomera 0, Cartagena B2, Balazul 3, Yeclano B3, Caravaca 1, Olímpico de Totana 1, Muleño 1 y Mazarrón 4. Juega esto el Palmar 1. Abajo, como decías, lo del Muleño, el Yeclano y el Santomera, todo el año ahí, dale que te pego. Y arriba la pelea por la promoción, que va a estar cara hasta el final. Bueno, vamos a ver cómo avanza la última hora del deporte del grupo 13 de tercera, donde también quedan pocas jornadas. Gracias, compañero. Adiós, Victorio. Ya lo saben, 3:48. A la vuelta hablamos de baloncesto y del polideportivo. Venga. 3:51, tramo final SER Deportivos Región de Murcia, con la buena noticia de que hay un club en la Región de Murcia. Yo sigo con mi Cenizo González. Hay un club en la ciudad del Segura, en la capital del Segura, que sigue dando pasos adelante, que sigue dando do de pecho y que está tercero del ACB, de la máxima competición del baloncesto nacional. Sí, hablamos de un UCAM Murcia que derrotó este fin de semana a Covirán Granada en el Palacio de los Deportes, 107-91, una victoria muy sólida del equipo dirigido por Sito Alonso, con algunos momentos de tensión del partido, sobre todo si hablamos de algunos acercamientos interesantes de Granada durante el encuentro, que no empañaron desde luego el buen hacer del equipo universitario. Son una actuación histórica de David de Julius, otra más, 31 puntos y 11 asistencias, que se dice pronto. Estamos hablando de que entra en ese club selecto del ACB con estos guarismos, con estos números, dominando el partido desde la dirección y sobre todo haciéndose muy fuerte en el último tramo de partido, y si tenemos en cuenta el último cuarto, con un segundo cuarto que a mi parecer creo que fue decisivo para este UCAM Murcia, porque después de estar empatados ambos equipos a 35 en el marcador, UCAM sube un puntito más ese ritmo, rompe el encuentro. De hecho, estábamos Jesús y yo en la zona de prensa viendo el partido y justo aproximadamente en ese momento es cuando decimos: aquí se empieza a fracturar esto, poquito a poco. Y es cuando se llega al descanso con ese 60-47, que iguala el récord del club en anotación en una primera mitad. Estamos hablando de que este UCAM Murcia no hace nada más que romper récords y batirse a sí mismo, ¿no? Que eso siempre es interesante dentro del deporte de élite. En un inicio igualado, pero también con defensa mejorable, y es algo que le ha penalizado a UCAM Murcia en los últimos partidos. En Covirán Granada, que entró sin complejos al encuentro, sin nada que perder, pero con mucho que ganar, y es ganar en una de las pistas, siendo redundantes, más complicadas, más difíciles de esta temporada en la Liga Endesa. Y como hablábamos, decíamos antes, esa reacción de Covirán Granada que llegó después del descanso con Luka Bosic, con los visitantes subiendo un peldaño en la intensidad y colocándose tan solo a 5 puntitos en el marcador. Recuerdo que en ese momento reflejaba un 7-5-7-0 y que evidenciaba una pequeña desconexión del equipo de Sito Alonso. Pero claro, llega el último cuarto del absoluto líder, que es el UCAM Murcia, líder en momentos calientes de partido, y ahí estaba el equipo universitario, porque cuando Granada se pone a 4 con 91-87 es cuando UCAM Murcia responde con esa calma tensa, ¿no?, que siempre surge cuando hay finales apretados, con triples clave,
con un control del tiempo de partido, y ahí es cuando aparece De Julius, pero también quiero destacar la figura de un Howard Sanros que estuvo muy enérgico en el partido, y también quiero destacar un nombre propio que es el de Moussa Diagne, que tuvo una gran participación en el encuentro, que se cargó de una minutada tremenda dentro del partido, dando muchísimo descanso tanto a Devonte Caycock como a Emmanuel Kate en la caza de rebotes. Bien, hubo un momento muy gracioso al principio del partido cuando estaba un pelín desconectado y Sito Alonso se coge un rebote tremendo y empieza a darle instrucciones de defensa. No sabíamos muy bien, debatíamos Jesús y yo qué es lo que estaba diciéndole Sito al bueno de Moussa Diagne, pero entendía perfectamente cuál era la lectura de partido y sobre todo la exigencia de un equipo que está llamado a hacer cosas grandes. Y me gustó muchísimo la reacción de UCAM Murcia. Y no solamente dentro del partido, no solo dentro de esos 40 minutos como tal. Estamos hablando de una reacción después de venir eliminado de las semis de la FIBA Eurocup, que te daba la final o la posibilidad de jugar la final de una competición europea y tener en la punta de los dedos la opción de conseguir el primer título de tu historia. Y me gustó esa gallardía, esa forma de ponerse delante del problema. Me gustó mucho el UCAM Murcia, sobre todo controlando las emociones, porque claro, todos pensábamos en la previa y quizá no entre los pasillos del Palacio de los Deportes, ¿cómo va a reaccionar este UCAM Murcia después del varapalo deportivo que ha sufrido? Claro, varapalo, y que se me entienda cuando digo varapalo, al final es una pequeña decepción dentro de la buena temporada que está haciendo UCAM Murcia. Pero claro, respondió muy bien. Y respondió también muy bien una persona, un jugador que está llamado a ser muy importante, no solamente lo está siendo ya en el presente, sino que lo va a ser en el futuro de UCAM Murcia, como es Bill Folk. Y también hablábamos Jesús y yo que nos recordaba muchísimo a Sadiel Rojas por esa intensidad, por esa caza del rebote, pese a no ser de los más altos, pero en la ayuda interior sobre todo, cómo Bill Folk peleaba todos los balones y cómo manejaba el control también de los rebotes y se ayudaba además del 5. Me gustaba muchísimo haciendo esa cobertura y sobre todo también me gustó mucho un jugador que le voy a echar un capote por encima y voy a decir que me gustó y que se me entienda porque no está teniendo y no está pasando por los mejores momentos, como es Toni Nakic, que al final es un tirador, es un 4 puro, que busca los espacios abiertos para tirar desde perímetro y que no está teniendo sus mejores partidos, que yo tengo la sensación que su tobillo izquierdo no termina de estar todavía al 100% y que tiene cierto miedo de asumir algunos riesgos dentro del partido y que fruto de esa inestabilidad del tobillo creo que todavía no termina de estar al 100% con esa confianza por la que el equipo le necesita. Claro, es un jugador capital, es un jugador importantísimo para este UCAM Murcia, pero tiene que ir poquito a poco entrando con esa confianza. Y es algo, ojo, y lo digo con información, que no le preocupa para nada a UCAM Murcia, y menos a Sito Alonso. Sito sabe de la calidad de Toni Nakic, Sito sabe que se va a recuperar la mejor versión del jugador de UCAM Murcia, pero tiempo al tiempo. Estamos en el tramo final de temporada, todavía quedan partidos importantes, pero la fiabilidad que te da la rotación UCAM Murcia, todo hace indicar que se puede ir bastante holgado en ese aspecto. Y menos mal porque además no jugó por sus problemas en las muñecas Dylan Ennis y tampoco es que se le echara en falta como tal en el partido. Y también que se me entienda cuando digo esto, porque fruto de esa buena rotación hay jugadores que tuvieron más presencia, con menos minutos en otros partidos, con menos minutos en FIBA Eurocup, pero también aportando. Estamos hablando de un UCAM Murcia que se está haciendo muy fuerte y que su segunda línea viene a dar muy buenas noticias. Por cierto que además de esto también tuvimos buenas noticias en Liga Femenina Endesa. Muy buenas noticias. Porque ganó el Ozono Global Jairis al Araski en el iba a decir en el Palacio de los Deportes de la Alcantarilla, pero bueno, casi que sí. Casi que sí. En el Fausto Vicente, 6-1-5-4. Esto es por aquello de que muchas veces hablábamos de la posibilidad de ese futuro pabellón en la Alcantarilla. Bueno, ahí pues, está. Bueno. Ahí está esa posibilidad, como hemos comentado en alguna ocasión. Y también tuvimos a Nico Medina. Sí, un auténtico combate. Lo vimos, fue el sábado, a partir más o menos a las 9 de la noche. Lo televisaban por Movistar Plus. El peleador de San Pedro del Pinatar, que perdió su combate, ya le dimos bastante bombo en Ser Deportivo Región de Murcia, su combate en WOW, que es, por así decirlo, para que nos entendamos, la Liga Española de MMA, de Artes Marciales Mixtas, pues en el Rocha Arena de Valencia, afrontaba su segundo partido como profesional, el tercero en su histórico, primero de amateur, que ganó, el primero de profesional, que lo ganó, que lo perdió contra el senegalés Mordielle, y además fue a los puntos, porque fueron 3 asaltos muy dinámicos, con Nico que estaba aprovechando sobre todo sus habilidades de suelo y de grappling para poder derribar a su oponente, a Dielle, pero claro, estamos hablando de una superioridad física tremenda
tremenda y dio mucho show, dio mucho espectáculo. Afortunadamente, pues Nico se va a reponer y Nico irá más fuerte que nunca después de esta derrota. Seguirá creciendo, claro que sí. González, gracias, cuídate mucho. Mañana nos escuchamos. Eso es la cosa. Gracias a Jesús Blázquez, gracias a todo el equipo del SER Deportivos y colaboradores de la cadena SER que se han pasado en este tramo regional del deporte de la tierra. Así que ya saben, mañana mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo. Aquí les esperamos en el SER Deportivo Región de Murcia. Pórtense bien, sean buenos. Chao, chao.